Ay, hermanos. Esa noticia que nos acaban de dar, eso es lo que considero que es pastorear, ¿verdad? Podemos tener nuestros predicadores predilectos, verlos en el horario que queramos, pero como le dije a alguien hace poco, ellos no te pueden pastorear. Y estas son el tipo de cosas que se hacen para pastorear, ¿no? Es en amor, tal vez si alguien sintió alguna, como que la carne se le ponía de puntas, es en amor, pastorear, ¿no? Como lo hacemos con nuestros hijos. Y este próximo sábado en la noche estaremos en esa decisión de qué vamos a hacer el domingo en la mañana, pararnos temprano o quedarnos y dejar el ministerio que se nos ha sido confiado. Entonces, gracias hermano por eso. Bueno, estamos en Mateo 7, vamos ahí por favor. Mateo 7, versículo 13. Entonces estamos a punto de llegar al final de este sermón. Hemos estado pasando ya varios domingos, ya unos cuantos meses en este sermón del monte que escribió Mateo, ¿no? Este recaudador de impuestos que era odiado y que amaba el billete, ¿verdad? Y de repente tiene este encuentro con Jesús, es llamado, es transformado, y estamos leyendo el testimonio de ese hombre que tuvo ese encuentro con Jesucristo. Realmente el deseo mío es que nuestra adoración crezca mientras escuchamos el testimonio de Mateo acerca de Jesús y su enseñanza. Y creo que, no sé ustedes, pero había leído el Sermón del Monte, pero esta vez ha sido de mucha bendición para mi vida, ¿no? Y muy retadora también el Sermón del Monte. Entonces, el Señor Jesús, permítame orar. Pidamos ayuda divina. Padre, gracias por tu gran amor, gracias por quien tú eres. Gracias que podemos conocerte mejor al ver, al escuchar a tu Hijo Jesucristo. Gracias que podemos ver cómo eres misericordioso y paciente con nosotros, pues tu Hijo nos ha mostrado eso. Gracias que los fariseos no representaban tu carácter, pues sería demasiado triste y aterrador que tú fueras como ellos, pero no eres así. Gracias por este tiempo. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, mientras escuchamos las palabras de tu Hijo, y que seamos pronto para atender su palabra, su mandamiento, su amor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces el Señor Jesús ha enseñado de qué realmente se trata la ley y los profetas, ¿no? Los religiosos, los líderes religiosos de Israel, los maestros de la ley, se han esforzado en enseñar de qué se trata la ley y los profetas, pero han fallado. O sea, no sé qué tan bueno eres para la resortera, pero estos cuates no le dieron. Y Jesús ha sido como esos francotiradores, apuntando y dando exactamente en el centro del problema. Él ha estado destruyendo la enseñanza de estos escribas y fariseos por cientos de años. Han sido los líderes religiosos. Y no estamos hablando de paganos. O sea, este es el pueblo de Dios que ha recibido la instrucción misma de Dios por medio de ángeles a Moisés en el monte Sinaí. Ese evento que todo mundo le dio miedo y no quiso acercarse cuando estuvo la oferta de que subieran.
Y al parecer nada más era una pruebita que Dios les quería dar acerca de quién es Él. El Señor Jesús enseñando. No puedo dejar de pensar en eso, que es un joven de 30 años. Seguramente los fariseos, ancianos, ¿no?, respetados, y viene este joven rabino a tumbar todas sus enseñanzas de estos hombres. Con un estilo, o sea, las multitudes están maravilladas de cómo este joven, de una forma sencilla, pero con autoridad, enseñaba las verdades divinas encontradas en la ley de Moisés. Increíble. Pero esto que pasó ahorita, ¿no?, de cómo en amor los pastores implementan cosas para nuestro bien, nuestro crecimiento. No, a mis hijos a veces no les gusta, ¿verdad?, ciertas verduras, ¿no? Pero en amor los forzamos, ¿verdad?, a comer, porque es bueno y es necesario. El Señor Jesús no solo entretenía multitudes con sus analogías tan hermosas y claras que abrían los telones más oscuros de las mentes y de los corazones humanos. No solo hacía eso, sino que al final te ponía en esa posición donde tenías que seguirlo o rechazarlo. No te daba ese privilegio de quedarte neutral, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy. Se entiende que el cuerpo del sermón del monte ha concluido y que realmente esta sección del 13 al final del capítulo 7 es como la aplicación, ¿no? Es el cierre que está haciendo el Señor Jesús. Entonces Él está preparándose para cerrar y el Señor Jesús nos dará 4 advertencias. ¿Okay? Hoy vamos a tocar nada más 2 versículos, versículo 13 y 14, que son las 2 puertas, los 2 caminos, los 2 destinos. Pero en el 15 al 20 están los 2 tipos de profetas, ¿no? 2 tipos de árboles y sus frutos. Del versículo 21 al 23 vemos estas 2 multitudes que hablan con Jesús, Señor, Señor. ¿Recuerdan? En el versículo 24 al 27 veremos 2 tipos de cimientos, 2 tipos de constructores, 2 tipos de casa y 2 finales, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a centrarnos únicamente en el versículo 13 y 14. 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. Entonces, la vida está llena de decisiones, ¿no? Como decía hace rato, el próximo sábado te encontrarás con una. Y el domingo en la mañana tendrás que decidir. Pero la vida se trata de esto. Desde que estamos pequeños hasta nuestra edad adulta, ¿no? Siendo niños en la casa tenemos que tomar decisión si vamos a obedecer o vamos a hacer lo que queremos. Entonces, si voy a meter el tenedor en el enchufe de la luz o voy a obedecer a mi padre, ¿verdad? Constantemente decisiones, ¿no? Como ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tipo de trabajo? ¿No? ¿Qué voy a comer hoy en la tarde? Decisiones constantemente, ¿no? Entonces, en la Biblia vemos esta situación, ¿no? O sea, cuando volvamos a ver la Biblia, vemos este tema de personas estando en una decisión de qué van a hacer, qué van a escoger. En el Edén, seguramente, ¿no? Puedes ver eso en el inicio, donde ellos tienen que decidir qué van a hacer. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios o la alternativa, la voz de la serpiente? Noé tuvo la decisión de cuando todo el mundo, ¿no?, estaba en rebelión total contra Dios, él tuvo que decidir si iba a escuchar e invertir 120 años para construir un arca o no hacerlo. El pueblo de Israel tuvo que decidir si iba a confiar en aquel Dios que los sacó de esclavitud en esa situación difícil en la que estaba, el desierto, ¿no? Entonces vemos constantemente en la palabra de Dios esa situación en la que tienes que escoger. ¿Qué vas a hacer? Fíjate lo que dice Salmos. Porque el Señor conoce el camino de los justos.
pero el camino de los impíos perecerá. 2 caminos. Fíjate lo que dice Proverbios. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es el pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Entonces el escoger entre 2 caminos se ve constantemente. En Deuteronomio está esa famosa sección donde se dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muchas veces estaremos en esa posición, en las cosas normales de la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero sobre todo en las eternas. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, sigue con la vista. Voy a leer. Y quiero leer desde el 13 al final, aunque nada más vamos a cubrir versículo 13 y 14. Nada más sigue con la vista, voy a leer. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, todo el sermón del monte, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Mateo concluye con estas palabras. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! Fuerte, retador. Aquí no, de que sí, me gusta tu palabra, todo bien, pero no hay cambio. Los fariseos me gustan también, Jesús, y los fariseos, está bien. No. Una puerta, un camino o la otra. 2 destinos distintos. Entonces, hablaba hace rato de que siempre estaremos en esa posición. Ahora que veníamos, fuimos a la costa, reunimos con unos amigos. Y antes de salir, como un día antes, se nos ponchó una llanta, no había arreglo, estaba en mal estado. Y un lugar me dijeron: ¿sabes qué? No va a quedar, vas a necesitar un gallito o una llanta nueva. Y es como: una llanta nueva, híjole,
un gallito, pues tampoco como que quieres invertir en algo que ya está medio amoladón, ¿no? Decidí comprar la cámara, la pusimos, el día siguiente salimos, pues íbamos bien suave, ¿no? Ahí manejando la sierra. Y de repente, como que sentí algo medio rarito el carro, pero dije, pues estamos cargados, vamos de subida en la carretera. No, creo que, o sea, si fuera una llanta, ya estaría el carro ahí, ¿no? Derrapándose, no sé. Y entonces veo que viene una moto. Habíamos pasado un pueblo, ya estábamos saliendo del pueblo. Y veo una moto y veo que este cuate se me pone al lado. Y me dice, y en ese momento dije, ¿este cuate qué? ¿Nos quiere robar? ¿O qué onda? ¿No? Empiezas a sospechar, ¿no? ¿Qué onda con este cuate? Y estuve en ese momento en que decido pararme o no. La decisión ahí está, ¿no? Y bajo mi vidrio y me dice, tu llanta está sacando humo. Y me paro rápido ante esa alarma, esa alerta, y ese cuate rápido me dice, tienes que tener cuidado, si lo hubiera seguido, si hubiera prendido esa llanta, tu carro se hubiera quemado. Y así como me dijo, se da la vuelta y se va. Y pues ya en el momento, el calor del momento, pues rápido, ¿no? La cajuela de ese carrito, o sea, aturrada de cosas, ¿no? Pues a sacar todo, ¿no? Los chavos, órale, ayúdenme acá, cambiar, ponerla de repuesto, que son esas llantas flaquitas, ¿no? Ya pasó eso, gracias a Dios. Tuvimos que quedarnos en la sierra porque pues ya no pude ir tan rápido y no pudimos llegar a Oaxaca ese día. Entonces, cuando estaba leyendo esto acerca de siempre estamos en una decisión. Y hay decisiones en la vida importantes, otras no tan importantes, pero de la que está hablando Jesús tiene una importancia eterna, importantísimo. Y entonces cuando estaba estudiando, leyendo, me dio risa porque vino a mi mente la imagen de Jesús en una moto, al lado del carro que está a punto de incendiarse. Y con una palabra clara, está en mí atender o no. Medio cómico eso. Jesús en una motoneta, ¿no? En la sierra de Oaxaca. Pero esas son las palabras del Señor Jesús. La intención de Él es, sé que te gustan mis ilustraciones de las aves y las flores, ¿no? Los tesoros, pero tienes que decidir. Tienes que entrar. Entonces, lo que vemos aquí, en el versículo 13, ve ahí, es esta invitación en forma de mandamiento que hace Jesús. Es una exhortación, es la invitación del Señor Jesús a que entren. Entra. Y eso implica que hay una decisión, como decía, que su audiencia y nosotros hoy tenemos que hacer, ¿no? O tal vez ya la hiciste, pero algo que aprendemos es que continuamente necesitamos dejar nuestros viejos caminos, arrepentirnos y confiar diariamente en Él, buscándolo como toda fuerza para nuestro vivir en este mundo y en el venidero. Entonces, hay una decisión que tenemos que hacer y nosotros debemos atender, a escuchar, a entrar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? O sea, dice entra, pero tiene que ser más específico, ¿verdad? ¿A dónde? Y dice a la puerta estrecha. Lo segundo que notamos es que no es una, sino dos puertas, la estrecha y la amplia. Vemos dos caminos, el amplio y el angosto, dos destinos, perdición, o sea, destrucción, y vida. Vemos a esas personas que entran por una, que son muchas, y pocos que entran en la otra. Así que primero vemos la invitación del Señor Jesús a que su audiencia entre por una de esas puertas. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? O sea, entren con lo anterior que hemos visto. O sea, si recordamos, el Señor Jesús ha contrastado a lo largo de todo el sermón, ¿verdad? Un constante contraste entre la enseñanza de los escribas y fariseos y su enseñanza. Ustedes han oído que se les dijo, pero yo os digo, ¿no?
Y hace rato estaba pensando, mientras el pastor David leía Primera de Juan, cuando digo Primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, mi mente fue a Córdoba, Veracruz, donde estuvo él. Porque ahí en ese instituto estuve ahí, y ese texto, esos primeros 18 versículos son muy queridos por mi corazón, porque ahí me enseñaron a memorizar esos 18 versículos. Pero hay una sección, ahorita ya no estoy tan afilado, ¿verdad? En esos 18 versículos, pero dice, la ley vino por medio de Moisés. ¿Y lo que dice? Pero la vida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso me hizo pensar mientras estaba todo esto, porque tenemos ese contraste. Y no quiere decir que la ley estaba equivocada. El problema era la interpretación de estos fariseos. Como decía al principio, no eran paganos, eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos indica que la ley no tiene el poder, es débil. ¿Por qué? Por causa de la carne. Un amigo ilustra eso como esos ganchos donde agarran esa carne pesada, ¿no? Para colgarla. Pero es como si quisieras, ese gancho representa la ley, es como si quisieras agarrar 2 kilos de carne molida con ese gancho. Es imposible. El problema no es el gancho, no es la ley, el problema es la carne. Y esa es la situación, ese es el contraste continuo que está haciendo Jesús. Entonces, ¿cómo se relaciona de esa forma? La enseñanza de Jesús está en armonía con la ley y los profetas, no así la de los fariseos y los escribas. Y dio varios ejemplos de cómo los fariseos están equivocados en su interpretación acerca de la ley de Moisés. Los fariseos decían, nosotros cumplimos la ley, no matamos. Jesús dice, si odias a tu hermano, eres culpable de ese mandamiento. Ellos decían, no cometemos adulterio. Jesús dice, pero si codicias a una mujer en tu corazón, has cometido adulterio, eres culpable, has roto la ley. Y así continúa el Señor Jesús atacando la justicia de los fariseos e imponiendo la verdadera justicia, la suya. ¿Y recuerdan ese gran ataque? Si su justicia no supera la justicia de los fariseos. Y justicia entendemos su vida, sus motivaciones, en lo privado, en lo religioso, en lo público. Si tu vida, tu conducta no supera la vida de la justicia de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué? Estos son los maestros de la ley, los maestros de Israel. Admirados. No podrás entrar al reino de los cielos. El capítulo 6 hace un contraste que se centra en la motivación que hacen en las observancias religiosas. Vimos algunos como la oración, el ayuno, las ofrendas. Y aquí el contraste es, ¿cuál es la motivación por la que haces estos? ¿Es para que la gente te vea? ¿O lo haces para tu Padre? ¿Entiendes? O sea, Jesús al final dice, entren por la puerta estrecha. ¿Qué es esa puerta estrecha? Es toda esta enseñanza que ha hecho el Señor Jesús, ese contraste. Yo os digo, ellos dicen esto, pero yo os digo. El capítulo 6 habla también de 2 tesoros, ¿no? ¿Para qué haces las cosas? ¿No? Para las cosas, tesoros aquí en la tierra o allá en el cielo. Debemos hacerlo para lo que está en el cielo. En el cielo y en la tierra no se pueden servir a 2 amos. Es Dios o las riquezas, pero no puedes servir a ambos. En la sección anterior hay algo que se le llama la regla de oro. Y recuerdo que había una tienda allá en Fort Wayne donde vivíamos que se llama Do Unto Others, ¿no? Haz a los demás como te gustaría que te hicieran, ¿no? Y esa es la regla de oro. Algunos pensarían que pues nada más no ser grosero con los demás, pero lo que el texto está diciendo es de que dejes lo que estés haciendo para hacer algo bueno, algo que te va a costar tiempo, tal vez economía, ¿no? Pero de eso habla esa regla de oro, hacer
a los otros. No dice, no hagas lo malo, no dice, haz lo bueno a los otros. Lo que te gustaría que te hicieran, haz a ellos. Entonces, esta enseñanza divina no tenía cabida en la enseñanza de los fariseos, hacer a los otros como lo que te gustaría que te hicieran. Estos llevaban a un extremo, o sea, la enseñanza esa como de ojo por ojo y diente por diente. Ellos usaban ese texto para tener licencia para vengarse. Y Jesús dice, no, al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, entrégaselo, ¿no? Pero no así la enseñanza de los fariseos. Entonces, puedes ver ese contraste. Nada, estoy regresando un poco para que podamos entender claramente de qué se tratan estas dos puertas, qué representan, ¿no? A veces se nos puede escapar, pero es la enseñanza de Jesús, la puerta estrecha y el camino angosto, lo que acaba de predicar. Y el camino amplio, un camino donde vemos la religiosidad de los fariseos, pero que realmente las motivaciones de ellos no eran para la gloria de Dios, era para ellos mismos. Lo que hacían, lo hacían para que los vieran y los alabaran. Ese es el contraste. Esas son las dos puertas: humildad, egoísmo, ¿no? Pobreza espiritual y aparente riqueza espiritual. Entonces, sin lugar a duda, la enseñanza del Señor Jesús era magistral, sencilla y provocadora para muchos. La gente se maravillaba de sus enseñanzas, pero el Señor Jesús no quería que la gente fuera solamente entretenida, como decía hace un momento. Los pone en ese momento de tensión donde tienen que escoger, y su invitación en forma de mandamiento es entrar por la puerta estrecha. Esa palabra estrecha nos habla de entrar por un lugar apretado, ¿no? Y cuando empecé, que me dijeron que me tocaba esta sección, el camino estrecho, ¿sabes qué vino a mi mente? La calle de mi casa. O sea, no manches. O sea, el camión de la basura no quiere entrar ahí, el del gas tampoco, la pipa del agua menos. Mi esposa ya no se atreve a salir, mejor deja el carro allá arriba, porque es así de bajada. Por la lluvia se han hecho así como bebés del Gran Cañón, ¿no? Las plantas están creciendo, ya se me han pochado no sé cuántas llantas. Y luego, para colmo, Google Maps, cuando quieres ir por esa zona, te dice que puedes atravesar por mi calle, pero en mi calle no hay salida. Abajo hay un arroyo y tienes que volver a subir. Y mucha gente entra, muchas pickups de esas ligeritas, y le meten pata y empiezan a hacer hoyos por todos lados. Y dije, ese es el camino angosto. Pero cuando empiezo a ver esto, eso que habla de estrecho, habla de estos lugares. O sea, es como meterte por ese hoyo. Y me hizo pensar en un video que vi de un cuate, no sé en dónde rayos estaba este cuate. Están ahí grabando y todo. Y están como arriba de una montaña, se ve medio rocoso y se ve un hoyo como de este tamaño. Así. Y eso como que llevaba a otro lugar, pero había hasta una rejita ahí de varillas soldadas para que nadie entrara. Y este cuate se mete por ahí. Y lo empiezas a ver como, empieza así como que ni cabe, ¿no? Y está ahí. Yo me hubiera atorado ahí, ¿no? O sea, hace rato un hermano me dijo que estaba medio chonchito. Le digo, no, estoy lleno del Espíritu, hermano. El Espíritu me hubiera abstenido de hacer ese tipo de locuras, ¿no? Entonces este cuate y asombrosamente entra, pero puedes oír en el video cómo está pujando el cuate, ¿no? Dislocándose huesos para poder entrar. Esa es la imagen de entrar por la puerta estrecha. Entonces no hay espacio para nada más. Es imposible ser un discípulo de los escribas y fariseos y entrar por la puerta estrecha. Es imposible. Es como, antes me imaginaba como que era así un hoyo con la forma de una persona, ¿no? Y que entrabas así, ¿no? Pero no, es más pequeño, no te da espacio para llevar comida o una mochilita con tus pecados o algo así. No hay espacio, es imposible. Tienes que despojarte de todo mérito que crees que tienes para poder entrar por la puerta estrecha.
Tienes que hacerte tesoros en el cielo, olvidarte de lo material como tu fuente de seguridad y salvación. No puedes entrar en esa puerta con tus dioses falsos, tus mesías que te prometen seguridad y estabilidad. No puedes entrar, no hay entrada ahí. Tienes que renunciar a tus derechos para reflejar el carácter de tu Padre Celestial. No hay espacio para el orgullo. No hay espacio para la venganza ni desconfianza del buen carácter de Dios. ¿Qué me va a dar de comer? ¿Qué voy a vestir? No hay espacio para eso. Entrar por la puerta angosta es rendirte totalmente, entrar en tu bancarrota espiritual como alguien indigno, necesitado de Él y de lo que Él puede darte. Entrar por la puerta estrecha significa abrazar la verdadera enseñanza que Jesús está exponiendo. Entrar por la puerta estrecha, andar por el camino angosto, es vivir de acuerdo a la ley y los profetas, lo cual es la enseñanza de Jesús descrita en este sermón. Entrar es poner en práctica la regla dorada. Por esto, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Pero ¿por qué otra razón es difícil entrar por esa puerta angosta? Es difícil porque hay una alternativa. Y esa es holgada y fácil, ¿no? O sea, puedes entrar con todo, ¿no? Cualquiera puede entrar. Mormón, éntrale. Testigo de Jehová, vete para acá, brother. ¿No? Pastor progresista, pero es de los míos, ¿no? Cualquier extremo. Libertinaje, o ¿cómo se llama el otro? Como los fariseos. Ayúdenme. Legalista. Lo que sea, hay espacio. Éntrale. ¿Crees que Jesús era divino o no lo crees? Éntrale, brother. ¿No crees en nada? Bienvenido. Gloria a Dios. Ahí ese camino es holgado, no importa. Si no respetas a tus padres, ¿no? Si te divorcias, si cometes adulterio, si te emborrachas, bienvenido. Éntrale para acá, amigo. Entonces, eso es lo difícil. En la audiencia original de Jesús, tal vez no era así como en nuestros tiempos. Porque recuerda, estos eran fariseos, eran legalistas, ¿no? Pero recuerda toda la enseñanza, Jesús expone qué realmente había en sus corazones. Y la gente estaba siguiendo ese tipo de enseñanza. Esa era la puerta amplia. O sea, el pastor Eduardo predicó acerca de ese fariseo, ¿no? Que decía, gracias Dios porque no soy como ¿no? Que no oró, no pidió nada realmente, porque él pensaba que estaba completo. Sin embargo, el otro hombre, ten misericordia de mí. Y nos dice que uno regresó perdonado y el otro no. Esa era la situación de estos hombres. Esa es la puerta amplia. Esta puerta se adapta a cualquiera de tus necesidades. John Stott dijo esto, fíjate. Uno de los caminos es fácil. La palabra significa amplio. Eso de estrecho, amplio, espacioso, holgado. Hay mucho espacio en él para la diversidad de opiniones y la actitud moral. En la senda de la tolerancia y de la ausencia de restricciones, no tiene frenos ni límites de pensamientos o conductas. Los viajeros de este camino siguen sus propias inclinaciones, es decir, los deseos del corazón humano en su codicia caída. Dice el Señor Jesús, sin la justicia que pasa, que excede la justicia de los fariseos, no entrarán. Por un lado nos dice, entren al camino angosto. Por otro lado dice, ese camino no entrarán al reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. El Señor ha estado hablando de esto. ¿Cómo no entrarás? ¿Y cuál es el único camino, la única vía para entrar al reino de los cielos?
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es la ley y los profetas. No la interpretación de los fariseos, sino lo que Jesús está interpretando. Entonces la primera impresión que yo tenía de esta situación, o sea, te imaginas a Jesús, te indica dos caminos, entra por aquí, no entres por acá. Pero lo que entendemos es que ya nacemos atravesando una puerta y andando en un camino. Esa puerta es la ancha y el camino amplio. Muchos entran por ahí. Nacemos en ese camino. Nos pondríamos playeras que diría, yo amo el camino ancho. Vive el camino ancho. Yo nací en el camino y soy fiel al camino ancho. Algo así como un patriota del camino ancho. Nacemos en eso. Y andamos en ese camino. Entonces Pablo dice, fíjate lo que dice en Efesios 2. Dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿Quiénes? Está hablando de quiénes eran antes de haber entrado por el camino angosto. ¿Qué dice? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la situación anterior de los cristianos de Éfeso. Era la situación en la que estaba Pablo. Y esa es la situación en la que tú estabas, o probablemente tú estás en este momento. Ese es el estado caído de todo ser humano que ha nacido en este mundo. Todos andan en ese camino amplio. Y el mensaje divino es que se ha abierto una puerta y un camino de vuelta a casa por medio del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y Él dice, entren. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hace unos meses estaba en una cafetería, estaba platicando con el dueño, le estaba compartiendo acerca de Jesús y el Evangelio, y había en una mesa un poquito lejitos de nosotros una extranjera sentada ahí, y estaba parando la oreja. Y solita se invitó a la conversación, lo cual no me molestó. Y creo que lo que estaba hablando es de cómo ahora podemos amar y servir a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Una vida sacrificial, y que esa es la evidencia del poder del Evangelio en las vidas de personas que antes se amaban a sí mismos. Y ella me dice rápidamente, pero los monjes tibetanos, ¿cómo se llaman estos cuates? Los peloncitos esos budistas, ¿no? Budistas. Los budistas hacen lo mismo, ¿no? Ellos se abstienen de lo material y sirven y aman y todo eso. Entonces, hay varios caminos. Hay varias puertas para ir al cielo. Personas piensan que sí, que Jesús es uno de muchos caminos por el cual puedes entrar al cielo, al Padre. Pero aquí el detalle es la motivación es importante. El amar y servir es un mandamiento de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Es Dios mandando que hagas ciertas cosas porque Él lo creó de esa forma, porque Él es Dios y porque ese es su carácter. Entonces, no importa, ¿no?, que dejes todo o que hagas esto o que vayas a hacer cosas allá afuera, a servir al pobre y todo eso. Si tu motivación no es responder al amor de Cristo, entonces cualquier obra de justicia es como trapo de inmundicia. Tiene que ser motivado, tiene que ser la respuesta al amor que Dios manifestó en su Hijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ya vimos dos caminos, ¿verdad? Amplio, angosto, dos puertas, dos caminos. Pero eso también lleva a un destino. Todo camino tiene un propósito, llevarte a un lugar, llevarte de punto A a punto B. El camino ancho, la puerta ancha y el camino amplio llevan a un destino. Es increíble, pero la mayoría de las personas no viven pensando en que acabando esta vida hay un destino. Bueno, de hecho hay dos, ¿verdad? Normalmente no pensamos. Aún cristianos tenemos que ser recordados por la palabra de Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice que la palabra de Cristo no es viva abundantemente entre nosotros, que cantemos, que nos recordemos. En la mañana si vienes aquí y nada más cantas por cantar, o nada más cantas porque es tu canción favorita o la melodía favorita, no estamos adorando. Necesitamos en ese momento orar y decir: Dios, por favor, quita ese manto negro de mi corazón, que lo que aparentemente es familiar sea nuevo y glorioso, tu Hijo Jesús, lo que Él está haciendo, y que tu corazón se empiece a elevar en adoración. Porque si no, no seríamos distintos a esos fariseos que creían estar sirviendo a Dios, que creían tener una justicia que les haría entrar en el reino de los cielos, pero no. Entonces, Jesús advirtió varias veces, uno de esos destinos es la destrucción, el camino amplio, donde muchos entran, donde todos nacimos en ese camino, lleva a un lugar y es destrucción. Jesús advirtió varias veces acerca de esta destrucción. En el capítulo 5, versículo 22 dice: pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable de la corte, y cualquier que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. Ahí está, ese lugar, ese destino. También en Mateo 5, en el versículo 29 y 30 dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. ¿Por qué? Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Advertencias constantes. Pero ¿por qué tanta gente escoge el camino a la destrucción? Fíjate lo que dice Salmo 73. Dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué está a punto de caer y de resbalar? Esa es la razón. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de la gordura. Se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan de su encubrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por toda la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado su riqueza. La segunda sección de ese salmo dice: si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios.
Entonces, él estaba siendo engañado. El tropiezo, el resbalo, es ver a esas personas cómo prosperan, y él está siendo tentado. Así, ¿por qué nosotros no? Yo quiero eso. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantas, despreciarás su apariencia. Entonces la puerta ancha y el camino amplio son atractivos porque son engañosos. Ves allá, y ves esa gente, ¿no? Esas grandes casas y guaruras, que aparentemente todo está bien, estrenan un carro cada mes, ¿no? Y se ven bien, se cuidan, ¿no? Hacen ejercicio y comen las mejores vitaminas y todo, tienen los mejores instructores. Y los ves tu casa, ¿no? O ves tu cuerpo y dices, ¿por qué? Pero es un engaño. La puerta ancha y el camino amplio son engañosos. Fíjate lo que dice Mateo en el capítulo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero la preocupación del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y es lo que le pasó al joven rico, ¿no? Cuando Jesús le dice, este cuate le responde, todo eso he hecho desde mi juventud. Ah, muy bien, si quieres ser perfecto, ahí está, francotirador. Toma todo lo que tienes, todas tus posesiones, véndelas y da ese dinero a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó en el corazón de ese joven rico? Hubo tristeza. Lo que lo sostenía era su seguridad material. Lo perturbó al punto que no atendió al llamado del Señor Jesús. Su preocupación era perder sus riquezas terrenales. Dice Pablo en Efesios 4, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, dice, que se corrompe según los deseos engañosos. Esa puerta ancha es una mentira, es una ilusión. O sea, y te vamos a pensar que el destino eterno de millones de personas es ese. Todos van entrando por ese camino amplio, esa puerta ancha, que al hombre le parece bien, pero que lleva a la destrucción. O sea, personas que tú conoces, amigos tuyos, compañeros de trabajo, tal vez familiares tuyos, que están en ese camino. Tal vez tú. Y por eso es la invitación del Señor Jesús a entrar por la puerta angosta. O sea, esto es serio. ¿Cuánto nos preocupamos por las cositas de este mundo? Que si las podemos tener y usarlas para la gloria de Dios está bien. Pero ¿qué dice el profeta? Hemos cambiado a este Dios que es un océano de aguas vivas por tu cisternita toda chafona, ¿no? Así de importante es esto. Dice Juan en Apocalipsis, el vencedor heredará estas cosas y dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso a veces no es muy popular este tipo de iglesias, este tipo de mensajes, ¿no? Porque la gente está acostumbrada al camino amplio. Donde si oras, tuerza en la escritura y dice, Dios me va a dar todo. Lo que dijo el pastor del domingo pasado, ¿ah?
Este es un cheque en blanco. Yo oro y venga tu reino, hagas tu voluntad, no el Rolls Royce, la casa choncha. No. Pero iglesias están enseñando eso. Y tal vez tú, quién sabe, tal vez vienes de una iglesia así. Yo venía de una iglesia así. Estuve años entre ellos, creyendo esas cosas. Que entre más daba ofrenda, más grande era la bendición. Y me creí toda esa patraña. Yo veía a Ana Méndez y todos tus cuates, ¿no? Esos falsos profetas, ¿no? Hace poco alguien habló, ¿no? De que andaban allá en el océano, allá metidos, que contra Neptuno y no sé qué rollo. Cuidado, si te pones a ver esas películas de superhéroes, te la vas a creer. Entonces, fuerte camino angosto, dice. Porque el Señor Jesús está preparando a sus discípulos. Esto es bueno. O sea, el hecho que dice eso es Jesús, aunque pocos, es la otra, ¿no? O sea, muchos entran por esta, es fácil, pocos entran por esta, ¿no? En Lucas dice que los que se esfuerzan, que muchos no van a entrar. O sea, está perturbador eso. Pero eso es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Cuando ustedes vayan y lleven este evangelio a las naciones, pocos van a entrar por el camino angosto, por la puerta angosta. Pocos son los que responderán. La palabra vida, que habla de ese otro camino, que al final está la vida en vez de la destrucción. Vida significa vida eterna en contraste con la destrucción, en contraste con el otro camino. Esa vida no es una recompensa debido a un mérito propio, no, sino más bien es inherente, conectado a la puerta angosta. Seguir las pisadas del maestro es encontrar la vida. Ayer estaba viendo un pequeño video de Paul Washer, como de 3 minutos, tenía rato que no lo veía. Y él hablaba de que había un gran problema, que parece que es medio viejo el video. Y el problema era la moralidad. Dentro de las casas que están haciendo escuela en casa con sus niños, donde se predica o se enseña preceptos, conductas bíblicas buenas, pero que están enseñando un moralismo, que no debes de hacer eso, tienes que hacer esto, cuando sí, la Biblia está llena de esa ética, ¿no? Tiene una ética moral, pero toda apunta a Jesús. Y es ahí donde se vuelve peligroso, cuando nos centramos en reglas, en no hacer esto, hacer aquello, pero sin la motivación correcta, que es seguir a nuestro Maestro. Entonces, estadísticamente, si muchos entran por uno y pocos por otro, quiere decir que seguramente en este grupo, aquí nosotros, y mucho más allá los que están viendo en internet, hay personas que aquí y allá están en el camino ancho, que lleva a la destrucción. Y es necesario que consideremos las palabras de Jesús. ¿No? El que se para aquí cada domingo también. Todos. Solo hay un camino. Podemos engañarnos que tenemos algún mérito porque te paras aquí a hacer algún servicio a la iglesia. No. El único mérito es el mérito de Jesucristo por nosotros. Alguien me decía, para pronto terminar, ¿ya voy a dar la una? Pero usted me tomó tiempo, hermano, o sea que ahí les va. Esto es gratis, ¿eh? Hace poco alguien me contaba de un familiar que era bien canijo, y se burlaba, y de repente cambió. Yo le decía a esta persona, ¿y en qué crees? ¿En qué consiste ese cambio? ¿Qué pasó? Y me dice esta persona, pues es que escuchó la palabra de Dios y pues se entendió y cambió. Y yo lo que quería poner claro es de que no son reglas, ¿no? Que tú en tu poder, en un estado caído puedas atender a esas reglas. No. O sea, la carne no tiene la habilidad de hacer eso por mucho tiempo. Y lo que quería tratar con esto es de que muy seguramente lo que pasó es que dice que la fe, somos salvos por fe, ¿verdad?
Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esta fe no es un producto que nosotros hacemos o generamos, es un regalo de Dios. Y que esa fe viene por la predicación de la palabra de Cristo, ¿no? Su vida, lo que estamos predicando, el Sermón del Monte y tantas enseñanzas más, ¿no? Lo que decían los profetas del Antiguo Testamento y el cumplimiento en la persona y sacrificio de Cristo. Es el oír eso, que Dios, por medio de esa proclamación, da la fe que te habilita para creer y para ver tu bancarrota espiritual y tu gran necesidad y todo el contraste del que habló Jesús. Algunos casi les hacen manita de puerco para que cambien, y tal vez lo pueden hacer por un tiempo, o tal vez van a dejar un tipo de vicio o una conducta para ser reemplazada prontamente por otra. No tenemos el poder para cambiar a nuestros amigos o seres queridos o aún nuestra propia persona. Sin embargo, el Evangelio es el poder para salvación. Este hombre cambió, no porque se puso vivo y empezó a cumplir la palabra de Cristo, es porque Dios entró a su vida y transformó su corazón, y ahora el fruto de ese corazón es un fruto de justicia. Déjame cerrar con esto, que los veo medio agüitados. Fíjate lo que dice Barclay. Es perfectamente posible para un hombre del mundo el observar la forma negativa de la regla de oro. ¿Recuerdan la regla de oro? Hay algunos que lo observan de forma negativa. O sea, podrían disciplinar su vida sin grandes dificultades para no hacer a los demás lo que no querría que le hicieran a ellos. ¿Entiendes? Lo que decía hace rato. O sea, ven la regla de oro, ok, yo la estoy cumpliendo porque no le estoy haciendo ningún mal. Y esas personas piensan que lo están cumpliendo. Dice, pero la única persona que puede tan siquiera empezar a observar la forma positiva, o sea, hacer algo bueno por alguien, no solo no hacer lo malo, sino hacer algo bueno a esa persona, es la que tiene el amor de Cristo en su corazón. Tratará de perdonar como quisiera que la perdonaran a ella, de ayudar como querría que le ayudaran, de alabar como quería que le alabaran, de comprender como querría que la comprendieran. Nunca evitará el hacer lo que sea. Estará siempre buscando cosas que hacer. Está claro que esto le complicará mucho la vida, que tendrá menos tiempo para hacer lo que le gusta y sus propias actividades, porque una y otra vez tendrá que dejar lo que está haciendo para ayudar a otra persona. Este será el principio que domine su vida en casa, en el trabajo, en el autobús, en el mercado, en la calle, en el tren, en los juegos, en todas partes. No podrá hacerlo predilectamente para que se le seque y se le muera el yo dentro del... Perdón, déjame leer de vuelta eso. No podrá hacerlo hasta que se le seque y se le muere el yo dentro del corazón. Para obedecer este mandamiento, uno tiene que llegar a ser una nueva criatura, con un nuevo centro en su vida. Y si el mundo estuviera compuesto de personas que trataran eso, el mundo sería distinto. Pero el único que puede hacer eso es aquel que está llamando. Entra. Ese camino lleva a la destrucción. Entra por el camino angosto que lleva a la vida. Te costará todo. Tal vez tu familia te va a rechazar. Jesús dice, está bien. El que no me ama más a mí que a su madre, su padre y sus hermanos no es digno de mí. El que no se humilla no será exaltado, sino más bien humillado. Entonces, suena fuerte y lo es, pero Él vino precisamente y Él vivió de esa forma, negándose a sí mismo, ¿no? Vio la cruz,
dijo, vamos por el camino angosto, abrazó esa cruz para redimirte a ti. Y por eso cantamos con corazones inflamados acerca de la obra de Él, por nosotros. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Oremos. Padre, que constantemente tu verdad nos inunde en el levantarnos, en el camino, en el acostarnos. Que podamos decir como tu palabra, cada noche en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo en ti estoy confiando. Tú eres mi gran provisión. ¿De dónde viene mi socorro? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, verdad, de amor. Gracias, Padre. Persevera en nosotros. Que te amemos. Sea lo más importante para nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús que oramos, Padre. Amén.